Francisco Miguel Cabot, ambos muertos posteriormente en concepto de santidad. El primero fue arzobispo de Córdoba después de su extraordinaria labor de apologista católico en Bolivia, y el otro gran predicador de misiones populares en Cochabamba. En los mismos años, el presidente de Bolivia, José María Linares, insistió en el nombramiento del padre Musani como obispo de Santa Cruz de la Sierra, el cual renunció. El obispo de Sucre llevó al padre Santiago Lardani como secretario a la celebración del Concilio Vaticano I en Roma. Como indicaba el padre Corrado, Tarija no era la pequeña villa del corregimiento de Chichas. Era ya una capital de un departamento, la que en su recinto y en sus dilatados alrededores comprendía a muchos millares de habitantes. El templo resultaba oscuro y poco ventilado, por lo cual los franciscanos en 1865 emprendieron la obra de su ensanchamiento. De lo antiguo quedaba el espacio de la nave central, que fue abierta en ambos lados por una secuencia de columnas y arcos que permitían la comunicación a las dos naves laterales. El templo resultó de 57.70 metros de largo y 23.30 de ancho. Se construyó también la sacristía y el coro atrás del altar mayor. En 1870, el templo había sido declarado en Roma por iniciativa del arzobispo de Sucre, que asistía al Concilio Vaticano I en Basílica Menor, ligada a la Basílica de San Pedro. Más allá de la voluntad y simpatía del arzobispo Pedro de Puch y Solona, otras razones pesaron: la presencia misional, el número de religiosos, las predicaciones en la ciudad y el campo de Tarija y el volumen de actividades internas del convento, que era casa de noviciado y casa de formación filosófica y teológica para los candidatos a la orden franciscana. Subsistían justificaciones para considerar la presencia de los frailes más ligada a una acción de santuario que a la situación conventual. Volver hacia los guaraníes ha implicado siempre hablar de nuestras bondades y no subrayar las de ellos. Los guaraníes desde 1766 cobijaron a los franciscanos. El gran cacique Aruma, si bien no cristiano, los defendió frente al gobernador de Cochabamba, don Francisco de Viedma. Ellos asistieron a los frailes hasta los imprevistos de la vida. Con características de ternura, el padre Antonio Coma Juncosa relata cómo los guaraníes, si bien no cristianos, ayudaron al padre Francisco León, que enloqueció y se fue descalzo y sin sombrero por medio de bárbaros, quienes, compadecidos de su miseria, le prestaron yegua y lo acompañaron hasta la misión de las Salinas. Su viaje había empezado en la misión de Abapó. Por tanto, desde las cercanías de Santa Cruz de la Sierra a las de Tarija, en aquel tiempo unos 15 días de andanza. El Chaco, desde 1870, tuvo la presencia de los franciscanos del Colegio de Potosí. Así fue que el conjunto reduccional se componía de los siguientes pueblos: Itau, 1845, con una población de 631 habitantes. Chimeo, 1848, con una población de 100 habitantes. Aguairenda, 1851, con una población de 466 habitantes. Tarairí, 1854, con un dato poblacional de 1.354 personas. San Francisco Villamontes, en 1860, tenía 528 habitantes. Yacuiba, 1866, no se tiene dato poblacional. San Antonio, restauración en 1886. En 1863 contaba con una población de 531 habitantes. En 1886 no se tiene registrado el dato. Macharetí, 1869, con un dato poblacional de 3.179 personas. Tihuipa, 1872, con 1.371 habitantes, haciendo un total poblacional de 8.160 personas. Boicobo, 1875, 330 personas. Santa Rosa, 1887, 1.238 personas. Ibu, 1893, 751 personas. San Antonio del Parapetí, 1903, con 1.479 personas. San Francisco del Parapetí, 1903, 1.478 personas. Igüembe, 1870, con una población de 592 personas. Huacaya, 1875, 456 personas. Ingre,
1880, con 752 personas. Cuevo, 1880, 1.244 personas. Haciendo un total de 8.320 personas. Una de las actividades típicas del convento de Tarija fue su labor pastoral en las parroquias y comunidades del campo, que se denominó misiones entre fieles. De los padres de la colonia habían heredado una metodología típicamente teológica y de vida cristiana. El manuscrito guía fue el Manual de Misioneros del padre Antonio Coma Juncosa. Las verdades cristianas estaban relatadas en poesía y la misión se desarrollaba según indicaciones precisas. Recibimiento de los misioneros, proclama de la misión, diferentes predicaciones y prácticas devocionales. El manuscrito recoge también páginas musicales para las liturgias específicas. Debemos al profesor David Preston el mapa de la acción evangelizadora en el universo chapaco. Esta acción de teología popular fue acompañada en los años 1880 al 1910 con el fortalecimiento de infraestructuras parroquiales. Anotamos algunas: el Templo de San Roque, Tolomosa Grande, Paicho, Tomayapo, Izcayachi, Santana, Chaguaya y Pazcaya. En 1867 se creó en Tarija la asociación denominada El Porvenir de Tarija, bajo una ideología de progreso. Se consolidó con el nombramiento del gobernador de Chiriguanos, que controlaba el espacio entre Entre Ríos, Yacuiba y Caiza. Como punto límite fue establecido Pa Los Blancos, que sería cambiado en Palos Blancos. Este límite se superó por las expediciones al Paraguay organizadas por el gobierno boliviano. En 1882 de Jules Crevaux y Andrés Rivas, en 1883 de Daniel Campos y en 1886 de Arthur Tuar. Estas pruebas de navegación se desarrollaron en el territorio de los pueblos originarios de Tobas, Tapietes, Guaraníes y Chorotes. No olvidemos que la mentalidad indígena tomó estos acontecimientos como hecho de penetración de los blancos. Se puede observar que las intenciones de guerra eran implícitas en la asociación El Porvenir de Tarija, sea de parte de sus integrantes, sea del Estado, que compró 10 acciones y envió 100 fusiles corrientes de 1 onza de calibre. Será precisamente el enlace entre Ministerio de Colonias y Guerra, la asociación El Porvenir y la subprefectura de Salinas el que impondrá directivas agresivas hacia los pueblos originarios chaqueños. La conquista de tierra seguía. En la parte norte, los blancos entraron con dádivas, pero al mismo tiempo no descuidaron de sembrar conexiones de fortines con la ciudad de Sucre. Así que Huacaya se encontraba aislada y los guaraníes sin tierras. El pedido de misión de parte de los caciques de Ibu en 1880 fue justificado por el padre Martarelli como única posibilidad para recobrar parcelas agrícolas. El gobierno dijo no a la reducción, y allí nacerá la sublevación más conocida de los guaraníes en contra de los blancos, que fue Curuyuqui, 1892, no conducida por los grandes caciques, sino por un profeta, que se denominó a sí mismo y fue escuchado como Tumpa, Dios. La biografía del Tumpa es ahora muy conocida en la nación chiriguana, generalización del nombre guaraní en la literatura boliviana. La verdadera denominación del Tumpa era Apiaguayqui, que significaba Japiaoequi, Tumpa, por su condición de célibe, eunuco de Dios. La insurrección empezó en el mes de diciembre. Todos los grandes caciques se reunieron en Curuyuqui, y allí se hicieron varias escaramuzas hasta la batalla campal en Curuyuqui. El 28 de enero de 1892, con la ayuda de soldados desde Santa Cruz y Chuquisaca, el Ejército Nacional humilló a los guaraníes. El Tumpa Apiaguayqui fue apresado en la cercanía de Curuyuqui. Lo llevaron a Monteagudo el 21 de marzo. El delegado don Melchor Chavarría lo ajustició en Sauces el 29 de marzo de 1892. Su cuerpo fue expuesto en la plaza para escarmiento de los demás. El debilitamiento de la nación guaraní fue ulteriormente ultrajado por la secularización de las misiones. Esto significó que, desaparecido el régimen reduccional, las tierras fueron repartidas entre los blancos. Las naciones originarias tuvieron que dejar sus pueblos y emigrar hacia la Argentina.
o bien formar reductos alrededor de quebradas alejadas, dando origen a las comunidades guaraníes. Para resolver la división del Chaco entre Santa Cruz, Sucre y Tarija en 1917, las antiguas reducciones franciscanas fueron reunidas en el Vicariato de Cuevo, Camiri. La postura franciscana era que el Chaco debía ser declarado departamento, según la afirmación del padre de Nino y en 1912, justificado también por enemistades con países vecinos. En tal contexto de anticlericalismo, el Colegio de Propaganda Fide de Tarija, desde 1896, publicó el Boletín Antoniano y organizó la librería en 1903, justificados en términos de defensa de las tradiciones católicas y de los valores socioculturales del pueblo. Igualmente se iniciaron obras de caridad ligadas al Hospital San Juan de Dios y al convento, y en 1912 se fundaba el Colegio Antoniano. Otra dolorosa historia iba paralela, cuando la honorable alcaldía, en plan de abrir las calles Colón e Ingavi, que dividían al complejo conventual, justificó su decisión de la siguiente forma: las calles fueron obstruidas por el convento de San Francisco para su beneficio, atropellándose por los ministros de Dios los derechos del pueblo, abusando de su estado de fanatismo en que vivían los pobladores y gobernantes del siglo XVIII a consecuencia de la turbación mental producida por la sugestión. La justificación era ilegítima, por lo cual una respuesta silenciosa de parte de los frailes la habría admitido en sus términos de autoritarismo y de irreligiosidad. Después de 20 años de trámites jurídicos, la expropiación fue firmada por el alcalde don Carlos Blacut, la que realizó en 1936 el alcalde don Isaac Jatié, cuando el gobierno compró la huerta con 40,000 pesos como indemnización indirecta de los daños arquitectónicos causados al convento de San Francisco. El dinero recibido fue invertido en la construcción de la fachada conventual que da a la calle Ingavi y en la refacción del Colegio Antoniano. Los resultados de la Guerra del Chaco, 1932-1935, fueron otra destrucción esparcida en aquellas tierras. Si el convento de San Francisco perdió en amplitud, logró mantener sin embargo las riquezas de 4 siglos de historia, artística, religiosa y de devoción popular. El templo, en él se ha mantenido la estructura antigua en la modernidad de Tarija. Hasta el estilo de arte y arquitectura que lo sustenta es memoria de una trayectoria que sin fundamentalismos religiosos acoge las alegrías y esperanzas que se transforman en el tiempo. Las bibliotecas, formadas por un conjunto de unos 35,000 libros, que van desde el año 1550 a nuestros días. Otras bibliotecas tienen más textos que, sin embargo, carecen del valor de selección de las del convento, que mantienen sabor a tierra nuestra. Las varias ciencias y espiritualidades están presentes, según las necesidades que aquí se vivían. El archivo es el ambiente más sacral. Documentación lingüística, relaciones económicas, viajes, libros de cuentas, polémicas y retranscripción de manuales teológicos, de sermones y de catequesis reflejan el formarse del alma de la Bolivia del Sur. El museo es la representación pictórica de tales sentimientos. Son cuadros que comentan en el espejo de los lineamientos de Cristos, vírgenes y santos, biografías individuales y colectivas. Los autores son de intelectualidad popular y su origen de diferentes tierras del suelo latinoamericano. El anonimato de muchos de ellos, pero siempre de autores de las grandes escuelas cusqueña, potosina y paceña, incluye la estética del pobre, que más allá del análisis complementa con su espiritualidad lo que el cuadro ofrece. Las pinturas son de los siglos XVII y XVIII, que unidas al color gris de la pequeña colección de platería de la misma época, muestran un pasado que parece no vivir en nuestro tiempo. Las obras antonianas, que incluyen la edición de la hoja dominical y la librería. Centro Eclesial de Documentación. Ha sido creado en 1994. Comprende una biblioteca especializada de 15,000 obras, la exposición arqueológica Padre Anselmo Andreotti y la Pinacoteca del Arte Religioso Moderno. Asimismo, el Centro Eclesial de Documentación queda encargado de las ediciones que dan profundidad histórica a la región de Tarija, el historial de la Iglesia Católica y franciscanismo. Uniendo estas actividades,
se puede afirmar que la espiritualidad chapaca y chaqueña y actitudes de la vida franciscana han formado el sentir poético y religioso de estas regiones, según el escritor Carlos Ávila Claure. Todo esto queda representado sobre todo en las obras artísticas y arqueológicas que cuantitativamente son: biblioteca, obras 35.000 volúmenes; obras artísticas antiguas, pinturas 95, esculturas, platería 110, tejidos, muebles 54. Exposición arqueológica Padre Anselmo Andreotti, en exposición 202, a restaurarse 249. Pinacoteca de Arte Religioso Moderno 61. La obra, que a pocas semanas entrará en edición, quiere ser un homenaje en las celebraciones del cuarto centenario del convento de San Francisco. A los valientes misioneros y a los grandes cronistas. A los autores e impulsores de nuestra historia. Asimismo, a los pueblos originarios chaqueños. La obra, Presencia franciscana y formación intercultural en el sudeste de Bolivia, documentos del Archivo Franciscano de Tarija 1606-1936, ha sido posible con la ayuda económica y de hermandad de las siguientes instituciones: Advenia, Institución Alemana Católica de Ayuda Intereclesial; Misión Central, Institución de los Padres Franciscanos de Alemania para la Ayuda Intereclesial; Misión, Institución Pontificia y Alemana de Ayuda Intereclesial; British, BMG, Singani Casa Real, Familia Granier, Padres Franciscanos, de la provincia de Toscana, Florencia, Padre Ángel Estelino, director del Centro Misionero Franciscano de los Frailes Menores de Florencia, APAC Santa Cruz y Casa de la Cultura de Tarija.